Este tema del problema nutricional no es un tema nuevo, como ustedes pueden ver, desde la época de Hipócrates ya se tenía algo de referencia a esto y se hacía, digamos, plausible a través de esto que decía, ¿no? Hipócrates, que a través de una dieta escasa y restrictiva era siempre perjudicial para cualquier tipo de paciente. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que contestáramos a través de esta presentación es si existe la desnutrición en los pacientes que están hospitalizados. Es probable que el auditorio presente la respuesta unánime sea sí, porque todos hemos visto pacientes y todos hemos visto ya sea un paciente que llega alterado en su estado nutricional por la enfermedad que viene o que durante el proceso de hospitalización en las diferentes áreas, cirugía, medicina, pediatría, el paciente compromete su estado nutricional. Entonces la respuesta unánime es sí. Sin embargo, a pesar de que la respuesta unánime es sí, desafortunadamente la realidad es que no se evalúa o no se valora, porque si ustedes revisan las historias clínicas de la mayoría de hospitales, incluido el nuestro y incluidos los de la capital, en muy pocos de ellos figura el estado nutricional o alguna referencia al estado nutricional de los pacientes. Por lo tanto, si no se evalúa o no se valora, no se diagnostica. Por lo tanto, en las historias clínicas no aparece como diagnóstico y como vamos a ver más adelante, es muy probable que en más de la mitad de las historias tenga que haber referencia al estado nutricional y no se está colocando. Entonces, si no se diagnostica, no se prioriza, a pesar de que cuando hacemos las indicaciones médicas o las órdenes médicas, recordarán que lo primero que ponemos es la actividad o la condición en la que va a estar el paciente, si va a estar echado, sentado, a la cabecera con alguna modificación. Y el segundo aspecto en la indicación médica es el aspecto nutricional. Por algo está colocado ahí, no por gusto de nadie, sino por la relevancia que tiene. Entonces no se evalúa, no se diagnostica, no se prioriza y por lo tanto no se prescribe. Hacer prescripción nutricional solo como referencia no es poner dieta blanda, dieta completa o dieta líquida o licuada. Eso no tiene en absoluto nada de lo que es el concepto de prescripción, que es mucho más amplio y que si lo correlacionamos con lo que hacemos con fármacos, como el que mencionaban en la charla anterior, requiere una dosis, una característica de administración, una frecuencia, en fin, una serie de caracteres que habitualmente no se incluyen. Por lo tanto, tampoco se individualiza. Muchas veces indicamos prescripciones para todos, la misma característica o el mismo aspecto, y eso no es así en realidad. Menos aún se monitoriza. Probablemente evaluamos o monitorizamos muchos aspectos durante la hospitalización de los pacientes, pero el estado nutricional es desafortunadamente uno de los que menos se monitoriza y por ende no se invierte. Entonces las autoridades o el área administrativa pues no está en su mentalidad invertir en el aspecto nutricional, a pesar de que, como vamos a ver, esto tiene relevancia fundamental. Y esto es algo que tenemos que modificar, y la forma de modificarlo es que cada una de sus instituciones comience a determinar los indicadores y las características del estado nutricional de sus pacientes. Para hacer una pequeña breve descripción, recordemos un poco de historia de lo que es el aspecto de la nutrición o desnutrición en los pacientes hospitalizados, más o menos de manera formal. Esto viene desde la década del 70 del siglo pasado, en que Bruce Christian, que lo tienen ahí, comienza a hacer las primeras publicaciones, identifica que en pacientes hospitalizados el estado o la alteración del estado nutricional, conocida como desnutrición, estaba alrededor de un 30-50%, más o menos un 40% en pacientes médicos, 50% en pacientes quirúrgicos. Entonces, da un poco los primeros indicios técnicos de indicadores a partir de los cuales en los países desarrollados se comienza a tomar interés en este aspecto. En el área latinoamericana, en el 2001, el doctor Dan Weisberg publica un estudio que se conoce como el estudio Granutri, el estudio brasilero de terapia o del estado nutricional de los pacientes, en los que más de 4.000 pacientes fueron evaluados en un momento puntual durante su hospitalización, y se identifica que aproximadamente 47-48% de los pacientes que estaban hospitalizados tenían desnutrición, es decir, uno de cada dos pacientes, de los cuales el 12% eran desnutridos severos y 35% desnutridos moderados. Y esto se correlacionaba de manera interesante con hospitalizaciones prolongadas, es decir, que tener estado nutricional alterado, no diagnosticado desde el momento del ingreso o que se genera durante la hospitalización, prolonga significativamente el tiempo de hospitalización. Y algo que además demostró Dan Weisberg es que desafortunadamente había poca conciencia sobre la importancia que tiene el estado nutricional en los pacientes hospitalizados, dado de que a pesar de que en los hospitales brasileños se contaba con balanzas, tallímetros o algunas otras formas de determinar medidas antropométricas, no se hacía la evaluación
y menos se hacía el diagnóstico nutricional de los pacientes. Esto motivó que nosotros también comenzáramos de alguna manera a interesarnos en el tema y aproximadamente el año 98-99 comenzamos a hacer evaluaciones en el hospital regional y encontramos en el área del departamento de medicina 56 que aglutinaba pacientes de diferentes especialidades, 56% de los pacientes que ingresaban al momento del ingreso, evaluación hecha por valoración global subjetiva, tenían desnutrición, es decir, 1 de cada 2. Y nuevamente luego ya considerando solo pacientes del área de medicina interna, es decir, pacientes de mayor edad, esto llegaba casi a 62%. Significa que 1 de cada 2 pacientes, por lo menos que tenemos que ingresan a nuestro hospital, que ingresaban en esa época y que ahora siguen ingresando, están con alteración del estado nutricional. Sin embargo, en las historias clínicas, en menos del 20% se hace referencia a esta alteración del estado nutricional. Por lo tanto, aún a pesar de haber pasado bastante tiempo, seguimos con una deficiencia importante en cuanto a la identificación de las alteraciones del estado nutricional. Lo anterior fue hecho en pacientes médicos. También evaluamos en pacientes quirúrgicos y además de evaluar en pacientes quirúrgicos se hizo un seguimiento durante 30 días después del postoperatorio. Pacientes que ingresaban tanto por consulta ambulatoria para cirugías programadas como pacientes que ingresaban por emergencia. 35% de los pacientes al momento del ingreso ya estaban con desnutrición y se evidenció que aquellos pacientes que ingresaban a un procedimiento quirúrgico con alteración del estado nutricional tenían riesgo de complicaciones hasta el doble y una estancia hospitalaria que se incrementaba 90%. Es decir, si iban a estar hospitalizados 3 días, terminaban hospitalizados 5 o 6 días fácilmente. Y además que si el paciente tenía más de 65 años, el Ya no van a venir a riesgo de desnutrición era muchísimo mayor y mayor el riesgo de complicaciones todavía. Por lo tanto, estos datos nos han servido a lo largo de la evolución de la cirugía de nuestros pacientes para que el área de cirugía tome mucho interés en el aspecto nutricional y hoy por hoy somos uno de los más interesados en que los pacientes, ya sea en el pre o en el postoperatorio, reciban terapia nutricional lo más precozmente posible. Desafortunadamente, esta situación que se conglomeró en un estudio latinoamericano que se llamó el estudio de LAN, que se realizó el 2003, en el cual también participó nuestro país y algunos hospitales, incluidos hospitales del centro del país, de Lima y obviamente de las diferentes regiones. Tuvimos a nivel de Latinoamérica el 50% de desnutrición y 11% de desnutrición severa. Y desafortunadamente el 8%, solo el 8% de los pacientes que tenían esta alteración recibían algún tipo de terapia nutricional, lo cual realmente fue bastante llamativo. Se trabajó durante muchos años en cursos, tratar de concientizar, un poco generar un cambio en la cultura de la importancia del estado nutricional en los pacientes, en el personal de salud. Y en el 2014 se hizo una nueva evaluación, el estudio ENOLA, también tuvimos la oportunidad de participar, el estudio latinoamericano. ¿Y qué pasó 10 años después? Desafortunadamente, 10 años después, la cosa no ha cambiado mucho. De 50% seguimos teniendo un 45% de desnutrición en los pacientes que están hospitalizados y más o menos las cifras de desnutrición severa siguen siendo muy parecidas. Entonces, todavía nos queda un gran camino, un gran trecho por recorrer en esta ardua tarea de concientizar al personal de salud en que el aspecto nutricional es fundamental y que es una de las patologías más prevalentes. Si ustedes revisan las estadísticas de cualquier servicio que ustedes quieran, no hay ninguna que tenga más allá de un 15, 20 o 30% de prevalencia en pacientes hospitalizados. Sin embargo, estamos hablando de desnutrición como cerca del 50%, 1 de cada 2 pacientes que ingresan, adultos, estoy hablando de adultos, ingresan a los hospitales ya tienen alguna alteración del estado nutricional. Y más aún, si el paciente es crítico, en este estudio de evaluación latinoamericano de evaluación de estado nutricional en unidades críticas, el que también tuvimos oportunidad de participar, aproximadamente el 74% de los pacientes hospitalizados en unidades críticas en Latinoamérica tienen alteración del estado nutricional o sospecha de alteración referida a riesgo nutricional. Entonces, esto es bastante interesante y nos permitió también un poco con estos datos sustentar el hecho de que podamos a través de nuestro hospital poder poner la terapia nutricional como una terapia de prioridad en la mayoría de los pacientes, especialmente en aquellos pacientes de más criticidad.
¿Qué es lo que pasa cuando un paciente está desnutrido? Fundamentalmente, o cuando se comienza a desnutrir, lo que vamos a perder es que el paciente comienza a perder masa magra, es decir, el producto del hipercatabolismo asociado a múltiples enfermedades, entre más críticas, más catabolismo, comienza a condicionar un balance negativo, tanto en energías y en proteínas, y especialmente el balance proteico negativo puede condicionar, dependiendo de la magnitud del mismo, disfunción inmune cuando se pierde el 10%, alteraciones en cicatrización 20%, y por ahí tenemos las úlceras de presión, que son frecuentes en nuestros pacientes y que muchas de ellas están relacionadas a alteraciones del estado nutricional, entre otros factores. 30% asociado a más infecciones y miren, solo el 40% de pérdida de masa muscular, es decir, menos del 50% per se, sin que medie otros factores, puede ser un factor asociado a mortalidad de manera significativa. Por lo tanto, el estado nutricional alterado no debe ser diseñado y no debe ser pasado por alto, y por el contrario debe ser tenido muy en cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de la desnutrición? Cicatrización alterada, hasta 20 veces más riesgo de complicaciones. Fíjense, si un paciente quirúrgico ha perdido más de 5 kilos de peso después de la cirugía, la mortalidad se puede elevar hasta 19 veces. Y si el nivel de albúmina está por debajo de 2.5, la mortalidad se incrementa 6 veces más. Esto nos ha permitido tener mucho cuidado, sobre todo en la prehabilitación, en la parte del prequirúrgico, hacer que los pacientes se les determine un nivel de albúmina siempre para poder ver cuál es el riesgo desde el punto de vista nutricional en el cual están entrando a una cirugía. A pesar de que la albúmina no es un marcador directamente relacionado al estado nutricional, pero sí es un marcador de riesgo respecto a mortalidad en alteraciones del estado nutricional. Obviamente en estos pacientes el tiempo hospitalario se incrementa, y en nuestros hospitales que tenemos limitación de recursos, limitación de camas, y que el sistema de salud a veces lo tenemos colapsado, pues indudablemente el aumento de costos es algo que nadie quiere tener. Fíjense, hablando de costos, el costo, y de pronto esto les puede servir para que también puedan sustentar a través de las autoridades o el área administrativa la necesidad de contar con las herramientas necesarias para evitar el estado nutricional alterado, y si es que este ya está, tratar de recuperarlo en la medida de lo posible, porque fíjense, cuando un paciente, por ejemplo, médico, ingresa con una neumonía, si está desnutrido, el riesgo de, en costos por complicaciones se puede incrementar hasta en un 50%. Si es un paciente de una cirugía gastrointestinal y se desnutre o ingresa desnutrido y no se le atiende el estado nutricional, la cirugía puede duplicar su costo, y no hay ni hablar en complicaciones. Fíjense, cuando hay complicaciones se puede triplicar fácilmente el costo. Entonces, ¿qué es más barato? Invertir en los elementos que son necesarios para las estrategias nutricionales, o pagar esta triplificación de costos en complicaciones, sin considerar además que esto indudablemente lleva a malos resultados respecto al estado funcional de muchos pacientes, y muchos de ellos indudablemente hasta la muerte. Y el otro gran problema es que también tenemos una mortalidad acumulada oculta. Fíjense que por las alteraciones del estado nutricional, ya sea que el paciente venga desnutrido o que se hayan producido durante la hospitalización, pero que se han detectado en hospitalización, su efecto negativo no termina con la hospitalización. Este es un estudio que se hizo muy interesante con seguimiento al alta hospitalario en meses, y fíjense cómo aquellos pacientes que tenían desnutrición, que están acá en la curva amarilla, a lo largo del tiempo, después de salir del alta de una hospitalización, se siguen muriendo más respecto de aquellos que no tenían desnutrición. Entonces, esta es una mortalidad, probablemente yo le llamo mortalidad oculta, entre comillas, porque muchas veces esto es algo que no vemos. El paciente salió de UCI, felices los de UCI. El paciente salió de medicina o de un área de hospitalización quirúrgica, felices todos, muy bien. Pero ese paciente va a casa y a las pocas semanas o pocos meses el paciente se complica o se muere. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque esto tiene directa relación con lo que pudo haber pasado durante esa hospitalización. Bueno, entonces una de las cosas que tenemos que recordar es que tenemos que hacer detección del estado nutricional, utilizar el método que sea. Acá solo les pongo de ejemplo, ya sea antropometría, evaluación global subjetiva, que es lo que nosotros hemos usado durante un buen tiempo, o test de evaluación nutricional mínima, o herramientas de evaluación nutricional universal como el MUST, que es británico, o cualquier otra herramienta que ustedes consideren, pero hay que hacerlo. O en los pacientes críticos, lo que estamos usando ahora, que es Nutrix Score, que es una
herramienta que fue propugnada por el grupo de Darren Hayland de Canadá. Cualquiera que fuere, lo que hay que hacer es usar una herramienta para determinar o medir el riesgo nutricional o la alteración del estado nutricional si es que ya está presente, para luego poder intervenir. ¿Y cómo se interviene? Pues necesitamos establecer estrategias de terapia nutricional para el paciente, ya sea por vía oral, si es que el paciente tiene acceso a una vía oral, con dieta o con complementación a través de fórmulas nutricionales, o ya sea por vía enteral, si es que el paciente no tiene acceso a la vía oral, se colocará una sonda nasogástrica, orogástrica, nasoyeyunal, dependiendo del tipo de paciente y de las características de lo que requiere el paciente. Y por último, si el paciente no puede recibir vía oral, si tiene limitaciones en la vía enteral, pues agregar nutrición parenteral, ya sea complementaria a la nutrición enteral, o cuando esto no es posible, la nutrición parenteral total absoluta, cuando no haya accesibilidad al tracto gastrointestinal. Entonces, pero lo que no debemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y permitir que ese paciente siga en el famoso NPO, con el cual nosotros hemos luchado ya durante más de 15 años, venimos luchando contra el NPO en nuestro hospital, porque en realidad hay muy poquísimas razones por las cuales tenemos que tener en NPO a los pacientes, y si les tiene que tener en NPO son realmente muy cortos tiempos, y si por alguna razón el paciente necesita estar en NPO por largos periodos de tiempo, que ya dije son realmente contadísimas con los dedos de la mano las razones por las cuales esto se produce, pues iniciar la vía parenteral de administración de nutrientes lo más precozmente posible, especialmente en aquellos pacientes que tienen importante alteración del estado nutricional. Entonces, ¿cómo damos la nutrición? Bueno, se puede hacer calculando o medido. El método ideal o estándar se llama calorimetría indirecta, pero realmente hay muy pocos hospitales con el que cuentan con este tipo de herramienta. Por lo tanto, se puede utilizar los cálculos matemáticos, ya sea a través de fórmulas como Harris-Benedict o fórmulas como Ayrton-Jones o cualquier otra fórmula que ustedes quieran consideren, dependiendo del paciente, o simplemente utilizar métodos simples como el método del pulgar, que está acá detallado, que es en términos generales para un paciente es 20 o 25 calorías por kilo de peso, dependiendo de la condición crítica del paciente, luego incrementar a 25 a 30 cuando ya el paciente está en una segunda fase de recuperación. Y si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, se pueden comenzar con 10, 11, 15 calorías por kilo, dependiendo de cada tipo de paciente. Existen variaciones que se pueden hacer dependiendo de la estructura y característica del paciente. En términos generales, estos son los rangos en los cuales debemos mantenerlos el aporte calórico para los pacientes, ¿no? En términos quirúrgicos, en pacientes quirúrgicos en general, esto está estimado para pacientes de aproximadamente 70-80 kilos, 1.300 a 1.900, pacientes oncológicos alrededor de 1.500 y pacientes en general, áreas médicas y quirúrgicas alrededor de 1.400, 1.500. Generalmente en los regímenes iniciales son hipocalóricos hiperproteicos, porque recuerden que lo que tenemos que hacer es básicamente tratar de restringir o limitar el hipercatabolismo proteico que se produce en las condiciones entre más críticas estas sean. Entonces, en términos generales, hay que tener ese límite. Tampoco se debe utilizar grandes cantidades de aporte calórico. Eso ya desde la década del 60 del siglo pasado, el profesor Stanley Dudrick y el profesor Edward Barrs demostraron que la hiperalimentación, es decir, dar muchas calorías, es muy riesgosa y peligrosa y mata a los pacientes. Ahora, de todo esto que hemos dicho anteriormente, que es lo que más o menos tenemos que considerar en el aporte calórico, que es lo que tenemos que prescribir acá, o sea, entonces cuando ustedes hagan una prescripción dirán, si el paciente está por vía oral, pues darán una dieta de 1.500 calorías, de 1.400, dependiendo de lo que el paciente requiere, definirán cuál es el aporte de proteína que necesite y definirán las características digamos, macroscópicas o de palatabilidad de la dieta, si va a ser blanda, si va a ser fraccionada, etcétera, etcétera. Pero hay que prescribir por lo menos las calorías y el aporte proteico. Pero desafortunadamente, fíjense, a pesar de que sabemos que hay que llegar a esos aportes, en muy pocos estudios se logra llegar a los objetivos, y esto está asociado a que hay muchas razones por las cuales la nutrición enteral o por vía oral se retrasa, ya sea el NPO, ya sea porque el paciente tiene una condición que impide una alimentación precoz, o ya sea porque se demoraron en la nutrición o porque hay ciertos mitos respecto a la nutrición, que por ejemplo, si el paciente está crítico, no iniciar nutrición, o si el paciente está con vasopresores, no iniciar nutrición, o si el paciente está en ventilación mecánica, no nutrición, o si el paciente está en prono, cuando teníamos los pacientes de COVID, no nutrición. Esos son mitos que en realidad no tienen ningún asidero y que lo único que hacen es retrasar
lograr la meta, como ustedes pueden ver acá en diferentes estudios. Desafortunadamente, fíjense, tal vez el de mayor aporte fue este estudio de Braga, que logra llegar al 80%, y este de De Jong de 80% de aporte, y la mayoría linda alrededor del 50-70% de aporte, lo cual es un problema, como vamos a ver luego. Sin embargo, también hay que tener un balance entre lo que es el aporte que tenemos que lograr y evitar que suceda esto que es el síndrome de realimentación, que especialmente hay que tenerlo en cuenta en aquellos pacientes que ya vienen con alteración del estado nutricional crónico, o pacientes que están muy desnutridos en los cuales se le está comenzando nutrición. Entonces, cuando ya tenemos un paciente diagnosticado y hemos decidido intervenirlo, ¿a quién vamos a nutrir? Especialmente a todos los desnutridos, especialmente a aquellos que tienen riesgo, especialmente aquellos que tienen larga estancia, y, como les decía, las contraindicaciones para iniciar, especialmente nutrición enteral o parenteral en algunas casos, pero más la enteral, es inestabilidad hemodinámica, que es una contraindicación relativa, por cuanto esto solamente será contraindicación el tiempo que dure la inestabilidad, que en realidad suele ser algunas pocas horas. En severa disfunción intestinal es una contraindicación para la nutrición enteral, mas no para la parenteral, y obviamente en el paciente terminal, que sí es un tema bastante discutido, que para algunos podría no estar indicado, especialmente la vía parenteral. La vía enteral no es restringida, no se restringe. Y en cómo ha evolucionado el aporte por vía enteral, especialmente en aquellos pacientes que no pueden recibir nutrición por vía oral. Pues en términos generales, ya desde la publicación de Thomas Ziegler en el 2009, se veía que en países desarrollados el 90% de la nutrición se da por vía enteral y solo un 10% por vía parenteral. En nuestro hospital, el área de soporte nutricional, en la cual he estado coordinando durante todo este tiempo, aproximadamente el 97% de lo que nosotros hemos intentado hacer siempre ha sido por vía enteral. Somos de alguna manera más hinchas de la nutrición enteral porque es más fisiológica, menos riesgos, más barata, más accesible a los pacientes. Hemos requerido nutrición parenteral exclusiva en un 3 a 5%, y sí comenzamos a trabajar precozmente, a pesar de que algunas escuelas aún no lo aceptaban, la nutrición mixta, es decir, enteral y parenteral, que es un concepto que hoy está plenamente demostrado y aceptado, especialmente por las escuelas europeas. ¿Qué utilizar? Bueno, hemos pasado de lo que se utilizaba en la década del 70, los famosos licuados, que se trataba de combinar alimentos para tratar de prepararlos y hacer estas formulaciones artesanales, que ya la doctora Laura Matarese a finales del 90, los años 80, 90 del siglo pasado demostró que desafortunadamente estas preparaciones no tienen absolutamente ninguna utilidad, y lo único que hacen es contribuir a desnutrir a los pacientes. ¿Por qué? Porque no tienen concentraciones conocidas, composiciones conocidas, y muchas veces restringen nutrientes que lo único que hacen es darnos una idea que estamos alimentando o pseudoalimentando a los pacientes, y realmente esto no beneficia a nadie. Entonces, vemos nuestro hospital ya prácticamente desde fines del siglo pasado y de todo este siglo, lo que nosotros usamos son las fórmulas enterales, que son farmaconutrientes diseñados específicamente para ser administrados al tracto gastrointestinal, ya sea por vía oral o por vía enteral, para mejorar o tratar de mejorar el estado nutricional de los pacientes. ¿Y esto por qué? Porque ya está demostrado que la nutrición enteral, especialmente entre más precozmente se inicie, nos permite tener beneficios que están acá resumidos, ¿no? Mantiene la barrera intestinal. Acuérdense que el intestino es un órgano amigo que, cuando se produce situaciones de estrés, hipoxia, hipotensión, hipovolemia o alteraciones de la respuesta inflamatoria, potencialmente se puede convertir en un órgano muy, muy lesivo por la carga de microorganismos que tiene a nivel de nuestra microbiota, que constituyen potenciales agentes de generación de infecciones. Entonces, mantener la barrera intestinal es fundamental, mantener la secreción de moco, inmunoglobulina A, sales biliares, mantener el peristaltismo. También se ha visto que cuando se administraban nutrientes por vía enteral comparado por vía parenteral, la respuesta inflamatoria y el estrés oxidativo eran menores. Mantiene la funcionalidad del sistema linfático asociado al intestino, y entre otros efectos en regulación, por ejemplo, el efecto incretina en lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, para nosotros, desde el fines del siglo pasado, siempre la nutrición precoz enteral ha sido la bandera de nuestro servicio, teniendo en cuenta que para nosotros tiempo es enterocito. Entre más pronto usted comience la nutrición enteral, menos riesgo es que las vellosidades intestinales se atrofien. Recuerden que las vellosidades intestinales, más o menos en 3 o 4 días que usted las deje de utilizar,
comienzan a atrofiarse, comienzan a perderse la celularidad y entonces la funcionalidad de la barrera intestinal se comienza a alterar con la posibilidad de generar translocación bacteriana, entre otra serie de complicaciones que pueden ser un problema más que no existía y que se lo estamos agregando a la multiplicidad de problemas que ya puede tener un paciente, si es quirúrgico, médico, COVID, lo que fuere. Y también recuerden que entre menos logremos lesionar estos enterocitos y más logremos recuperar precozmente el estado nutricional de los pacientes, podremos tal vez tener algún efecto en revertir o en cambiar esta curva de mortalidad que se prolonga hasta meses después de la hospitalización. Y esto no solo mejorando cantidad de vida, sino calidad de vida, especialmente en los pacientes. Y hay una cantidad enorme de estudios, de los cuales solamente voy a relatar 2 o 3, especialmente los realizados por el grupo de NutriCrid del profesor Darren Heiland, en donde, por ejemplo, compara el inicio de nutrición enteral precoz versus tardía y cómo se ve que en complicaciones infecciosas la nutrición enteral definitivamente puede disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas. Igual sobre la mortalidad, al hacer el metaanálisis de todos los estudios, hay una tendencia a mejorar la mortalidad en los pacientes si iniciamos precozmente. ¿Qué significa precozmente? Iniciar nutrición dentro de las 24 o 48 horas que ha ingresado un paciente a un área de hospitalización en general, considerando desde el punto del tiempo de que ingresa el paciente por la puerta del área de hospitalización, sea por emergencia o sea por donde ingrese, antes de 24 o 48 horas debe iniciar algún tipo de terapia nutricional, sea enteral, sea oral, sea mixta, lo que fuera que tenga que recibir el paciente dependiendo de su condición. Y les decía sobre los mitos, nutrición en pacientes con vasopresores. ¿Es posible? Definitivamente sí, es posible y es más beneficiosa. Miren, en este estudio de Giovanni del 2010, muy interesante, se hizo una comparación de más de 1000 pacientes que requirieron ventilación mecánica más de 2 días y con agentes vasopresores. Una vez que lograron la estabilidad, se inició la nutrición enteral precoz. Fíjense que aquellos que recibieron nutrición enteral precoz tuvieron mayor sobrevivencia con una diferencia bastante estadísticamente significativa respecto de aquellos que demoraron en el inicio y en la progresión de la nutrición enteral. Por lo tanto, aún con vasopresores se puede iniciar y se puede continuar la nutrición por vía enteral de manera precoz. Eso llevó a que nosotros en nuestro hospital tenemos esta estrategia, bueno, que ya la estamos en buen tiempo propugnando, teniendo en cuenta que la nutrición precoz significa entre 24 y 48 horas de la admisión, es lo recomendado. Entonces nosotros tomamos 6 horas para la estabilización del paciente y a partir de las 6 horas que el paciente ya debe estar estabilizado, porque una estabilización no debe demorar más, comenzamos la nutrición enteral. Y entonces tratamos de establecer una estrategia que se llamó desde el 2011 el NPO0, ¿no? Significa no obtener el menor tiempo posible a los pacientes sin nutrición. Y eso para nosotros significa que en los pacientes que ingresan a UCI, por ejemplo, tratamos de iniciar la nutrición dentro de las 6 a 2 horas que ingresa el paciente. Generalmente el paciente que ya viene a UCI, que ingresa a UCI, ya viene de otras áreas como emergencia, hospitalización, donde ya ha pasado un tiempo y donde ya muchas veces ha perdido desde el punto de vista tiempo, desde el punto de vista nutricional, porque muchas veces ha estado en NPO por diferentes razones, por desconocimiento, porque no hay las fórmulas o por la razón que fuera. Entonces tenemos que ganar tiempo. Y en áreas de hospitalización, iniciar antes de las 24 horas siempre la nutrición, especialmente enteral en los pacientes. Entonces, nutrición precoz, recomendado dentro de las 24 o 48 horas. Sin embargo, ¿qué pasa si no damos la cantidad óptima de proteínas y calorías? Se ha medido, se ha evaluado, especialmente en los pacientes más críticos. Y cuando hablo de pacientes críticos, no es que esté hablando del paciente de UCI, porque la cantidad de pacientes críticos en nuestros hospitales sobrepasa largamente la cantidad que tenemos de unidades de camas de unidad de cuidados intensivos. En el hospital tenemos 13 camas de UCI, sin embargo, todos los días tenemos que negar ingreso a pacientes a UCI por falta de camas. Tenemos una sobredemanda de un 150-200% y es muy probable que haya en los hospitales, en nuestros hospitales suceda lo mismo. Por lo tanto, tenemos a veces más pacientes críticos fuera de UCI que dentro de la misma UCI. Por lo tanto, esto es válido para cualquier paciente en condición delicada o crítica que esté en emergencia o en hospitalización, sin que esto necesariamente las paredes de un área que se llama UCI implique diferencia con este tipo de pacientes. Por lo tanto, ¿qué pasa si no logramos aportar adecuadamente las calorías que requiere este paciente? Y esto es viendo solo déficit calórico. Probablemente en los siguientes años tengamos algún trabajo que hable del déficit proteico. Fíjense cómo conforme se va incrementando los días y el paciente recibe
no logra llegar a las metas programadas, se va aumentando, sumando el déficit calórico. Por lo tanto, esto implica también tener en cuenta que debemos hacer balance calórico, así como hacemos balance hídrico, implica que ya sea el personal de enfermería, el personal de nutrición o el mismo personal médico esté familiarizado con el balance calórico y poder ir calculándolo. Si tenemos balance calórico que progresivamente se va incrementando, esto va a repercutir negativamente. Si el déficit calórico se incrementa, está asociado a mayor permanencia en UCI, más días de ventilación mecánica, más complicaciones y más mortalidad. Y hay pacientes que nosotros hemos medido en la UCI que después de 10 días, 15 días, están con menos 5.000, menos 7.000 calorías. Y eso realmente ya está demostrado que repercute negativamente en su evolución. ¿Qué pasa si tratamos de revertir esto? Fíjense, cuando tratamos de mejorar el aporte calórico y tratamos de evitar el balance calórico negativo, esto impacta positivamente en los pacientes. Para un incremento de por cada 1.000 calorías por día, el riesgo de infecciones a los 28 días disminuye significativamente. De la misma manera, en pacientes con ventilación mecánica, aquellos que tienen menos déficit calórico tienen mejor evolución que aquellos que tienen más déficit calórico. Por lo tanto, evitar el déficit calórico es significativo en estos pacientes. Entonces, se planteó en algún momento discusión entre si la alimentación enteral podría ser de alguna manera peligrosa para los pacientes, y de hecho hay varios estudios realizados, el estudio EDEN, otros más, el estudio publicaron en enero ahora un estudio francés. Lo cierto es que no hay diferencia significativa entre usar solo nutrición, pequeños volúmenes en los pacientes en los primeros días, a utilizar lo que habitualmente se considera como estrategia estándar de alimentación y nutrición enteral. Por lo tanto, hay que programar a los pacientes en su terapia nutricional, y la norma debe ser entre más pronto, mejor, y entre más pronto voy a avanzar con más lentitud y voy a llegar a la meta en mejores resultados. A veces cuando nos demoramos en iniciar la nutrición enteral, estoy ya 5 días el paciente en NPO y entonces voy a estar contra el tiempo, y estar contra el tiempo va a significar que tenga que administrar probablemente grandes cantidades o pretender dar grandes volúmenes de nutrición porque ya el déficit calórico se me está acumulando, y eso indudablemente puede condicionar sí, algunas complicaciones para el paciente. Entonces, tanto en pacientes críticos en general como en pacientes con falla respiratoria, también un poco las calorías se asoció a la posibilidad de que eso pudiera tener un impacto negativo en los pacientes, igual como los lípidos. Desafortunadamente, bueno, o afortunadamente en todo caso, para los que usamos la terapia nutricional como una estrategia estándar, no hubo diferencias en realidad en cuanto a restringir el aporte nutricional, dando los primeros días pocos volúmenes, o volúmenes muy restringidos en lo que se llama nutrición enteral trófica, o dando los volúmenes que se consideran estándar. Entonces, al final de cuentas, lo más importante sigue siendo individualizar la terapia, entender que todos los pacientes en condición de hospitalización o pacientes en condición crítica no son iguales, porque sí, si planteamos la misma estrategia para todos, ahí es donde vamos a fracasar y eventualmente donde vamos a tener problemas. La individualización como estrategia de terapia nutricional, dependiendo de las características fenotípicas del paciente y dependiendo de las características de la patología que afecta al paciente, es lo más importante. Y ya para terminar, en esta revisión un poco sucinta y un poco maratónica que les he hecho del aspecto nutricional, bueno, realmente ¿la terapia nutricional impacta o no impacta en la sobrevivencia de los pacientes, o es una oportunidad para mejorar la calidad de vida y no solo la sobrevivencia de los pacientes? Fíjense, hay un artículo muy interesante que lo escribió el doctor Paul Wilsmeyer de la Universidad de Colorado hace algunos años atrás, y decía que en los pacientes críticos, en la atención de los pacientes críticos, estamos creando víctimas o sobrevivientes. Y esto haciendo referencia al hecho de que, a pesar que en países tan desarrollados como Estados Unidos la terapia nutricional se toma en cuenta hace mucho tiempo, todavía a veces las conductas y los mitos que se ciernen sobre esto hace que desafortunadamente no se aporten las cantidades adecuadas. Y fíjense, este es uno de esos ejemplos. Este es el impactante antes y después de un hombre que ha pasado 6 semanas ingresado en la UCI, que padeció de COVID. Ingresó a UCI por COVID. Este es Mike Schultz. Es un hombre, como ven ustedes, atlético, 43 años, enfermero en San Francisco.
y no tenía patologías previas. Esto está publicado en esta revista ABC y como consecuencia de su actividad, pues se contagia de COVID. ¿Y qué pasó después, 6 semanas después de estar en cuidados intensivos? Este es Mike Schultz después de cuidados intensivos. Entonces, la pregunta que hacía perfectamente Paul Wismeyer decía, ¿no estamos creando víctimas o sobrevivientes? Fíjense la cantidad de peso que ha perdido, la cantidad de masa muscular que ha perdido y el tiempo que le va a tomar en recuperar esa masa muscular, la funcionalidad que tenía previa a su hospitalización va a ser significativamente importante. Por lo tanto, esto nos relata un poco la trascendencia que tiene el aspecto de tener adecuado manejo del aspecto nutricional asociado a otros aspectos como el aspecto de la rehabilitación, la terapia física, entre otros. Entonces, no olviden que dependiendo del momento en el que está el paciente en hospitalización, tenemos que utilizar estrategias diferentes. No es la misma estrategia para los primeros días, donde estamos en la fase aguda, los 0 o 5 primeros días. No es lo mismo para la fase crónica, cuando ya estamos entre el 5 y los 14 días, porque, por ejemplo, en cuanto a proteínas, inicialmente tenemos que dar buena cantidad de proteínas, poca cantidad de calorías. Las calorías se van incrementando después, recién del quinto o sexto día, mientras que el aporte proteico es importante en las primeras etapas para evitar ese hipercatabolismo y luego ya se van regulando de manera más adecuada. Y el aporte muchas veces está planteando la reestructuración de las metas porque respecto a calorías no tenemos muchos problemas, pero respecto a proteínas hay muchos mitos también, ¿no? Sobre la carga proteica y sobre el potencial daño, entre comillas, que podría producir el excesivo aporte de proteínas en algunos órganos, que en realidad eso es más mito que realidad. Especialmente el riñón. Se dice mucho, la carga proteica va a dañar el riñón. Sin embargo, los estudios en personas por lo menos sanas, cuando se comenzó a dar cargas proteicas importantes, se vio que recién cuando uno come 5 gramos, no come, sino consume 5 gramos por kilo de proteína, podría tener algún impacto en la filtración glomerular y por ende cantidades menores que utilizamos en los pacientes, 1, 1.5, 2 gramos por kilo, realmente no tienen mayor impacto. Finalizo con esta diapositiva. No olviden que así como existen infecciones asociadas a los malos cuidados de la salud, como existen neumonías asociadas a los malos cuidados de la salud, también puede existir un término que todavía obviamente no está formalmente utilizado. Es difícil que esto se acepte porque sería como reconocer lo mal que estamos trabajando. Sin embargo, es algo que es una realidad y que nosotros lo vemos en nuestro hospital y que seguramente muchos lo ven en sus hospitales. Existe la desnutrición intrahospitalaria y hay que evitarla. Y esta desnutrición es la presencia de pacientes que ingresan bien nutridos y que durante la hospitalización, por falta de manejo del estado nutricional, terminan desnutriéndose. A pesar de que podamos traer herramientas que puedan beneficiar al diagnóstico y la terapia nutricional, desafortunadamente estas terapias no se utilizan y terminan condicionando que los pacientes generen alteraciones de estado nutricional, lo que podríamos denominar una desnutrición, tal vez un término un poco duro, difícil de manejar desde el punto de vista de salud pública, que sería la desnutrición iatrogénica o en todo caso llamémosle subnutrición durante la hospitalización. Entonces, este es un aspecto que todavía no se ha evaluado, pero que estamos seguros en el futuro se va a considerar y en todo caso en sus hospitales los animo también a ver o evaluar qué tanto de los pacientes que ingresan con alteración del estado nutricional terminan peor, más desnutridos, y qué tanto de los pacientes que ingresan eutróficos al final de su hospitalización salen con alteración del estado nutricional y qué tipo de intervenciones se han dado y cómo podemos mejorar estas, porque definitivamente estamos no solo impactando en la cantidad de vida, sino ya les he mostrado en la calidad de vida de estos pacientes.